han perdido un poco el hilo y el sentido de esta entrevista. Estamos entrevistando a Alexander Bachman. Él es filósofo, un estudioso de muchas teorías y de muchas cosas que él ya ha comprobado que están sucediendo actualmente en la humanidad. Una pregunta antes de seguir con el tema ya de carácter más personal. ¿No sientes de alguna manera algún temor o algún riesgo por estar explicando estas teorías, por hablar de estos temas donde se tocan a lo mejor partes muy sensibles? Pues hablamos ya con nombres y apellidos de gobiernos, instituciones, corporaciones. ¿Qué pasa con las personas o con los seres humanos como tú y como los que están muy de acuerdo y que defienden estas creencias? ¿Qué sucede? ¿Cómo es la vida cotidiana? ¿Qué tienen que hacer? ¿No están vulnerabilizados de alguna manera? Bueno, lo que pasa es que sabemos que el 20% de la población del planeta ya está despertando. Estamos hablando de los jóvenes. Estamos hablando que nuestro ADN está recibiendo frecuencias. Mucha gente está viendo frecuencias numéricas como el 1111 repetidamente en relojes y no sabe por qué, o el 1221, o el 333, especialmente jóvenes. Jóvenes que cuando les preguntas, yo como maestro de universidad, ¿cuántos de ustedes ven el 1111? Y el 70% del salón levanta la mano histérica diciendo, ¿qué es? ¿Qué es? Dime qué es. Lo veo en todos lados. Entonces hay que ponerse a estudiar este tipo de fenómenos. No, yo no tengo miedo. El miedo es un estado mental. El estado es un estado de miedo. Y así es como fue diseñado el estado. Crear e imponer miedo. Entonces, vivir en un estado de miedo no es lo adecuado. Aquí es la liberación, ¿sí?, del individuo, para que sea libre, pensante y que no tenga miedo a nada. Cuando yo hago estas menciones públicas, ya sea en conferencias o a través de programas de radio y entrevistas, estamos poniendo algo sobre la mesa diciéndole a la gente, tú tienes la capacidad de abrir tu conciencia, de expanderla, hasta donde tú quieras. Pero hay una cosa que debes entender, que hay 6.7 miles de millones de borregos atrapados en un corral. Hay 13 pastores que controlan el corral. Pero de vez en cuando venimos cimarrones de la sierra y entramos al corral y empezamos a decirles a ustedes, no son borregos todos ustedes son cimarrones y viven atrapados en un corral. Es tiempo de que ustedes rompan esa barrera y se vayan a la sierra y sean cimarrones, sean libres de verdad. Entonces un cimarrón no tiene miedo. Me ha tocado ver en cadenas norteamericanas, para ser claros, lo vimos en Larry King, lo vimos en algunas emisiones de Fox Television también, donde se hablaba de una nueva moneda para la región americana, el famoso Amero. Incluso hubo un video muy controversial de un hombre que tenía una moneda acuñada precisamente del Amero. ¿Esto es una realidad o simplemente alguien acuñó por hobby una moneda? Hal Turner anunció el Amero, pero nosotros lo llevamos anunciando el Amero desde el año 2000, cuando fue conceptualizado por primera vez. En la página de internet de la Reserva Federal Estadounidense, que no es el Banco Federal de Estados Unidos, ese es el título que pusieron corporaciones privadas, un banco centralizado, no, un banco privado, controlado por el Imperio Rockefeller. Ahora, este banco, en su página web en el año 2000, publican la intención de crear el Amero. Entonces, no es una teoría de conspiración. Aquí no son teorías, son evidencias. Lo que pasa es que lo primero que pasa cuando sale una creencia nueva, una nueva tendencia ideológica en el planeta que destapa y te decimos, ¿sabes qué? Todo lo que has aprendido con respecto a tus orígenes ha sido una mentira, ¿sí? Entonces la gente dice, lo primero que hace una persona ante la verdad es lo ridiculiza. No es cierto. La segunda cosa que hacen es, eso yo ya lo sabía. Y la tercera es que lo aceptan como evidente, que esto realmente está sucediendo. El Amero y la intención de crear 3 bloques financieros globales es una realidad. ¿Por qué? Porque viene de libros que ya censuraron de la preparatoria y de la universidad, como es el Manifiesto Comunista, que no lo escribió Karl Marx ni Marx Engels, lo escribió la familia Rothschild de Inglaterra y le pusieron el nombre de ellos al libro. Y les pagaron como agentes de la corona británica para decir, este es el comunismo y este es el capitalismo. Y nosotros vamos a crear el comunismo. Y el comunismo en ese libro, ¿qué dice? Que para crear un Estado comunista perfecto necesitamos 3 bloques económicos a nivel global. Y luego tenemos a Zbigniew Brzezinski, un gran pensador dentro del Illuminati, dentro del Council on Foreign Relations,
instrumental él en todas las políticas económicas del Illuminati a nivel global, en su libro, un libro que se llama Entre dos eras y otro libro que se llama El gran tablero de ajedrez, donde ellos anuncian mucho antes de que esto suceda que necesitamos una guerra en Medio Oriente, necesitamos destruir Siria, necesitamos destruir Irak y tenemos que apoderarnos de los recursos de la región. ¿Okay? Ellos anuncian eso antes de la Tercera Guerra Mundial. Y lo anuncian, obviamente, dentro de las minutas de las juntas que tienen, como el Consejo Bilderberg, donde se reúnen cada año reinas, príncipes, reyes, gente de alta talla y renombre, como ahorita actualmente invitaron a Barack Obama y Hillary Clinton al mismo tiempo, el año pasado, para las reuniones, para que reciban las órdenes, pues, de lo que tienen que ejecutar. Una de las cosas que va a ejecutar Barack Obama, sí, es la destrucción del dólar estadounidense en mayo del 2009. Lo van a colapsar completamente el dólar, ¿ok? Pero hay que entender que también el Illuminati se está separando, se está fraccionando entre sí. Tenemos la facción Rothschild, que son los que son básicamente dueños del Fondo Monetario Internacional. Y tenemos la facción americana de los Rockefeller. Rothschild mandó a los Rockefeller a Estados Unidos para crear el imperio acá. Pero el problema que pasó es que Rockefeller se apoderó de la tecnología para viajar a través del tiempo de los ovnis, de Roswell de 1947, y se inicia todo un proyecto negro dentro de la tecnología ovni con respecto al financiamiento de los Rockefeller, con el Rockefeller Foundation, con toda la tecnología del microchip. Rockefeller recuperó una serie de cubos negros que traían en sus manos estos seres grisáceos a bordo de estos ovnis, que no son realmente ovnis, son naves transdimensionales, que operan de una frecuencia de luz, entran a nuestro mundo, que es una densidad específica, y por eso después los vemos y desaparecen. Es pura frecuencia y vibración. Pero ese tipo de naves no vienen de afuera del espacio, como se nos ha venido diciendo, vienen de adentro de la Tierra. El problema es que la Tierra es muy grande hacia adentro y nadie la ha estado explorando adecuadamente. Esa sería otra historia muy, muy larga que tener que platicar. Pero Rockefeller tuvo acceso a estos cubos, y estos cubos se abren, ¿sí? Se abren, así como en la película El último Mimsy, ¿sí? Que se las recomiendo, porque ese cubo, esa película fue hecha en base a esos cubos. Y este cubo se abre y tú haces una pregunta o piensas algo y se abre un túnel del tiempo y puedes ver los resultados. Por eso adquirió tanto crecimiento el imperio Rockefeller, porque él ya sabía todo lo que iba a pasar a nivel mundial. Ahora, ¿ya hubo intervención? Sí. Intervención para bloquearle esa tecnología a él. Él ya no tiene acceso a ella. Y por lo tanto, la familia Rothschild le está colapsando su imperio, ¿sí? Entonces, el imperio estadounidense como tal va a dejar de existir. Estados Unidos se prevé una guerra civil en Estados Unidos. Se ve el fraccionamiento de los Estados Unidos de América. Así muy al estilo a la caída de la Unión Soviética, porque es el mismo modus operandi. Nos llama mucho la atención, por ejemplo, que hemos leído también en diarios oficiales, el Telegraph de Inglaterra, en este caso, sobre cómo la Unión Soviética ha previsto lo que le va a pasar a los Estados Unidos, eso que tú mencionabas. Sin embargo, también se habla de los riesgos que están corriendo países como México y Pakistán. Una noticia que nos llamó mucho la atención es que se estaba considerando por parte del gobierno de los Estados Unidos, en dado caso de que hubiera un colapso dentro del gobierno mexicano, entrar a un plan de alerta dentro de una cuestión militar. Esto lo vimos en los periódicos. ¿Esto está planeado también, en opinión tuya? Sí. Tenemos nosotros documentos del Departamento de Defensa de los Estados Unidos desde el 2000, donde se prevé que México, si entrara en estado de guerra, hubiera intervención estadounidense. O sea, esto ha estado en los juegos de guerra y simulaciones desde hace mucho tiempo atrás. Tenemos el videojuego del Pentágono que salió, que se llama Ghost Recon, donde tú eres un soldado estadounidense en el Zócalo de la Ciudad de México. Ahí empieza el juego, es el año 2010, México está en guerra civil. Y el juego salió en el año 2000. Entonces, estamos hablando de que esto ya ha venido preplaneándose desde hace tiempo. Ahora, el colapso mexicano se debe a dos factores fundamentales. Número uno, nuestros recursos. México es vasto en recursos y ellos quieren nuestros recursos. Punto. Dick Cheney tiene firmado el acuerdo del apoderamiento del 75% de nuestro petróleo. ¿Okay? ¿Por qué quieren nuestro petróleo una vez que Pemex realmente se destruya completamente?